Buenas tardes a todos. Hoy, martes de salud, nos encontramos en la sección de Más. Quiero más, saber más. Les habla Yerseila Rojas y, como cada martes lleno de aprendizaje, me encuentro con un especialista y con un tema a hablar, a debatir. Hoy tengo el placer de estar con Sergio Gómez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Yerseila. Bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, cuéntame, Sergio, sé que eres psicólogo clínico y quisiera saber cómo estás ejerciendo, qué estás haciendo tu día a día. Ok, bueno, yo soy el licenciado Sergio Gómez, soy gerente general del Centro Psicodiagnóstico Sinapsis. Actualmente estamos ejerciendo a través de distancia por el tema de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, nuestra institución queda en el Big Flow Center y, bueno, ya tenemos niños, adultos y personas de la tercera edad. Ok, bueno, hoy hablaremos de un tema que personalmente me interesa y sé que al público en general también, que son las emociones en cuarentena. Muchas personas pueden actuar de manera distinta ante una misma situación y por eso quería conversar eso contigo hoy. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿el encierro, alojamiento o estado de cuarentena, cuánto puede afectar el bienestar de una persona? Correcto, bueno, esa pregunta se complementa con la primera aproximación que realizaste, y es que cada persona es diferente y va a depender de los rasgos centrales y cardinales de la personalidad de cada uno. Hay personas que son más extrovertidas, personas que son más introvertidas, y eso afectará en cada persona de forma diferente. A su vez, hay que anexar el contexto y el factor sociocultural. Sabemos que el venezolano está acostumbrado a situaciones muy cambiantes, de forma muy radical, por lo que en la situación del venezolano como tal no afecta de forma tan directa. Claro, ya para otras culturas sí puede afectar de una manera más directa. ¿Cuáles pueden ser esta forma de afectarle? Generando una ansiedad anticipatoria, síntomas depresivos, que son causa del aislamiento. Ok. ¿Existe la posibilidad que las personas se acostumbren al encierro y volver a una rutina relativamente normal sea más costosa o forzosa? Básicamente no, básicamente todo lo contrario, es más difícil que se acostumbren al aislamiento. O sea, más difícil es que tengan que cambiar su estilo de vida de ser libres a tener que estar en cautiverio. Ya una vez pasada la pandemia es poco probable que eso suceda. Sin embargo, claro, sabemos que hay diferentes tipos de personas y que puede ser que se dé en una persona determinada, pero es un factor que se ve poco probable. De hecho, en cuarentena no ha llegado ningún paciente que me ha manifestado que tiene problemas con retomar sus actividades. Más bien su malestar es por no estar haciendo sus actividades normalmente. Ok, entiendo. Sabemos que en una rutina normal muchas personas se mantienen enfocados o centrados en un trabajo, en un negocio, una actividad o un hobby. Luego, con la situación de la cuarentena, chocar en seco, por así decirlo, puede causar alguna conmoción y cambiar de la realidad de estar enfocado en una actividad a la realidad de estar centrado en sí mismo. ¿Cómo se pueden manejar las emociones al estar desconectado de esa manera? Bueno, esa pregunta respondería básicamente a aclarar algo primero antes de aclarar esto. Es que también depende de la etapa evolutiva de la persona. Si es un adulto mayor, ya ellos tienen una inteligencia más cristalizada, algo que depende más de la experiencia, y ellos no son tan plásticos, o sea, no son personas que se adaptan fácilmente a los cambios. Esto es una persona más joven, si es una persona que se adapta más fácil a los cambios. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede afectar esto? Que me perdí en esa parte. ¿Cómo se pueden manejar las emociones? Ok, correcto, ¿cómo se pueden manejar las emociones? Son personas que deben ser muy resilientes, las personas con baja tolerancia a la frustración, son personas que se frustrarán muy rápido. ¿Cómo deben manejar estas emociones? Buscando mecanismos alternativos. Por ejemplo, el psicólogo es una persona que trabaja contacto persona a persona, y es muy difícil trabajar a distancia. Sin embargo, nosotros hemos buscado los mecanismos alternativos y nos hemos adaptado para poder trabajar de esa forma. Entonces, bueno, las alternativas que tienen las personas son esas: buscar mecanismos alternativos y adaptarse, ser resiliente. De lo contrario, si se me dificulta mucho, esos mecanismos de buscar ayuda profesional, indudablemente.
porque ya estaríamos hablando de una condición o una patología. Ok, entiendo. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que se pueden aplicar para no consumirse en un estrés o ansiedad? Ok, bueno, sobre todo depurar la información. Ya sabemos que en Internet hay mucha información oficial y no oficial, y eso genera mayor ansiedad, genera mayores preocupaciones por las personas, etcétera. Hay un efecto que se llama el efecto nocebo, que me acabo de acordar por eso que me mencionas, Ok. y es que la persona, vamos a suponer, te voy a citar un experimento. Un oncólogo muy famoso, él una vez diagnosticó a su paciente con cáncer y le dijo que tenía 3 meses de vida. Esa persona a los 3 meses murió, y evidentemente cuando hicieron la autopsia no tenía nada cáncer, sino que fue el efecto nocebo, ese creer que tenía cáncer, que terminó acabando con la vida de la persona. Entonces eso puede pasar con esta enfermedad. La persona puede estar sobresaturada por la información indebida, no filtrar bien la información, y entonces tener expectativas, digamos, irreales acerca del virus, o el sistema inmunológico se deprime de acuerdo a la preocupación, etcétera, y ahí son un poco más vulnerables. Ok, perfecto. En el tema de las clases virtuales, la modalidad virtual, con los niños mediados entre 5 y 10 años, ¿puede afectarles en su adolescencia ese separo repentino de convivir en un ambiente movido, teniendo en cuenta que una base primordial de la niñez es conocer y darse a conocer? Sí, bueno, no únicamente en la adolescencia, sino en la vida adulta. Ya a los Okay. 5 años se ha formado la personalidad, ya o en su totalidad los rasgos más centrales. Sin embargo, siguen existiendo cambios. No hablamos de ese cambio repentino, ¿ok? No es el cambio repentino de no socializarse con otros niños. Es el hecho de ya no socializarse con otros niños. Porque en esa etapa la escolaridad se basa básicamente en eso, en la socialización y adquirir destreza básica. Entonces, sí, evidentemente puede afectar en los niños. Ok, y hablando en una edad más adulta, entre 16 y 20 años. No, en una más, o sea, en otra etapa evolutiva, que es la palabra correcta, en otra etapa evolutiva no tendría Ok. la misma repercusión que en un niño de 5 a 6 años. Ya hablamos que esa etapa es crucial. Ya los adolescentes ya saben que ya han sociabilizado, ya se saben relacionar con otras personas, ya bueno, ya el aislamiento temporal, porque estamos hablando de un aislamiento temporal, que quizás demore un año más, no sé, no, eso depende de cómo vayan los avances en esa materia, pero es un aislamiento temporal, ¿ok? Entonces, bueno, ya esa parte está desarrollada. Quizás se atrofie, afecte algo, pero no tan radical como afectaría en un niño. Ok. Después de todo este proceso de la cuarentena, que aunque algunos países ha sido más tiempo, ha sido más flexible, ha sido radical, diferentes cuarentenas, pero al final es el mismo estado. Existen diferentes estudios donde se comprueba que la cuarentena ha ayudado a mejorar el autoestima, enfocarse más personalmente y emprender de alguna manera. Sin embargo, en la población venezolana resulta difícil afirmar estos cambios. ¿Cuál crees tú que sería la diferencia entre el individuo venezolano a otra población? Bueno, en esa pregunta ¿verdad? Hay un estudio que está citando que habla claramente que en otros países se ha observado el beneficio, pero en Venezuela no se cita ningún estudio, o sea, se cree o se supone que quizás no, no tenga los mismos beneficios, pero desde mi perspectiva, desde mi experiencia, Okay. noto lo contrario. O sea, por nuestra parte, como empresa, hemos desarrollado diferentes estrategias. Ahora llevamos cursos virtuales, atendemos personas en otros países que antes no atendíamos personas, y bueno, cancelan en moneda extranjera antes, que antes no pasaba. Atendíamos personas de acá, ahora bueno, hay personas en Alemania que no tienen un psicólogo allá, porque bueno, no hablan el mismo idioma, y ahora nosotros estamos trabajando en modalidad virtual, y bueno, nos pudimos contactar con ellos, etcétera. Y así muchas personas que conozco que han emprendido de manera diferente a través de las redes. Entonces esa variable también depende no tanto de la sociedad venezolana, sino de cada persona. Porque Okay. cada persona, de acuerdo a la personalidad de la persona, ¿ok? Hay personas que son más optimistas, hay personas que son más pesimistas, y eso ya depende de los rasgos de personalidad, que bueno, no hay ninguna persona que sea igual a otra. Ok, perfecto. Desde su punto de vista profesional y ya en conclusión de la entrevista, toda esta situación genera
algún rasgo positivo o No existen respuestas absolutas, o sea, no te puedo decir, las personas todos van a actuar de manera positiva o van a actuar de manera negativa a esto. Indudablemente hay personas que tendrán una evolución positiva o tendrán una perspectiva más optimista luego de esto, o hay personas que tendrán una más negativa. Hay un libro muy importante que, bueno, es muy citado, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frank, y él explica eso. Precisamente él fue un psicólogo que estuvo en los campos de concentración de Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él escribió ese libro porque él allí, en ese campo de concentración, se dio cuenta de muchas cosas. Entonces, él ahí encontró cosas positivas, ¿ok? En un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, escribió su libro más famoso. Entonces, es independiente de la persona. Hay personas en las que tendrá efectos positivos y hay personas en las que tendrá efectos negativos. Ok, todo depende de la persona, ¿no? De la personalidad, básicamente de la personalidad. Ok, si quieres decir alguna red social sobre algún proyecto de tu persona. En Instagram puedes seguirnos como @conductualmente o CP Sinapsis. Ok, bueno, muchas gracias por la entrevista, de verdad. A la hora, para lo que necesites. Se nos cayó la llamada, pero la información quedó, que es lo más importante. No lo oyeron al principio, pero yo se los voy a repetir. Para cada martes lleno de salud, lleno de más nuevos temas, nuevos invitados, manténganse sintonizados con 94.5 FM, porque todos los martes siempre queremos más.